buenas tardes. El Señor nos continúe bendiciendo. Es un privilegio estar acá. Realmente el Señor es bueno. La provisión que Él da es excelente. No hay nada de lo que estemos falto. Gloria sea a su nombre. En esta tarde quisiera que de la palabra veamos que el matrimonio necesita atención. El matrimonio no es algo que automáticamente va a ir bien. Necesita de parte de nosotros de una manera concienzuda, o sea, hay que poner esfuerzo para que el matrimonio vaya bien. Si Dios nos dio como solución al problema de nuestra soledad el matrimonio, debemos cuidarlo. Si Dios quiere que nuestros matrimonios sean un cuadro de el amor que Él tiene en la persona de Cristo por su iglesia, debemos cuidarlo. Les propongo que vayamos a Efesios, capítulo 5. Allí leamos una porción que la mayoría de ustedes cuando la leamos van a decir que tiene eso que ver con el matrimonio. Pero si usted sigue leyendo después que terminemos nosotros, usted va a seguir en el capítulo 5, usted va a seguir más adelante, va a encontrar que le habla a los matrimonios justo después de lo que nosotros vamos a leer. Entonces tiene mucho que ver porque sirve de contexto anterior a aquello de que el marido, que primero que las casadas estén sujetas a sus maridos, después que los maridos amen a su esposa. Entonces tiene mucho que ver esto que nosotros vamos a leer y nos va a servir esta porción para mirar los peligros que atacan o que están a la acechanza para dañar el matrimonio, para arruinar al matrimonio, para cuidarnos. Después que leamos la porción, veamos los peligros, vamos a ver que hay esperanza. Contra estos peligros se puede vencer. Y por último, les voy a proponer 2 puntos de acción basado en los peligros y en la realidad de que en la palabra de Dios tenemos la solución para estos problemas. La porción entonces está en Efesios capítulo 5, verso 15 para comenzar. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Hermanos, estos son los días malos que acabamos de leer. Porque en los días malos, estos son los días malos. No hay que ir muy lejos para saber que estos son los días malos. En estos días malos se está dando lo que se ha dado en un sentido desde el principio. Satanás quiere destruir lo que Dios crea en estos días. ¿Y qué pasa? Los valores que promueven o son promovidos en estos días malos a través de los medios de comunicación
a través de la educación, a través, no sé, usted llene ahí el blanco. Todos los medios que Satanás y el mundo usa para tratar de incentivar nuestra carne para que echemos a perder lo que Dios ha creado, están a la orden del día. En todo el contexto de este capítulo 5 y el capítulo anterior, capítulo 4 de Efesios, el apóstol Pablo ha estado delatando cosas en nosotros los seres humanos que no nos permiten cumplir con los propósitos de Dios en nuestra vida. Entonces podemos aplicar estas cosas que dice el apóstol Pablo para identificar los peligros serios que cuando nosotros bajamos nuestra guardia van a arruinar nuestro matrimonio. Y yo digo, hermano, no estoy diciendo que puede que dañe nuestro matrimonio. Estos peligros, si no se atienden, van a arruinar nuestros matrimonios. Sí, en la iglesia van a arruinar nuestros matrimonios. Quizás no todos terminen en divorcio, los matrimonios arruinados, pero no habrá el espíritu con el que termina la porción a la que nosotros acabamos de leer. Cuando estamos en la llenura del Espíritu Santo, va a haber una comunicación entre nosotros que parece que estamos con salmos, himnos, cánticos espirituales, alabando siempre al Señor, dando gracias por todo. Debería ser el ambiente en que nuestra vida matrimonial es vivida. Porque es lo próximo que dice el verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Y ahí va a seguir. Vamos a ver los peligros. El hermano Manuel me dijo que hasta que ese reloj llegara a la 40. ¿Verdad, hermano Manuel? Lo malo es que yo no veo el reloj. No, yo tengo acá, yo tengo reloj acá, entonces yo me voy a llevar de este. A la 40, ¿verdad, Manuel? Sí. Con confianza, mire, yo tengo confianza con ustedes. Si es antes, usted me dice. Ok. Muy bien. El primer peligro, y es probablemente el más prevalente en todos los matrimonios, no tan solo los cristianos, en todos los matrimonios, es falta de buena comunicación. Es el primer peligro en un matrimonio. Yo sé que la mayoría de las hermanas van a decir de una vez, amén. Porque históricamente nosotros los hombres no somos muy conversadores o que no somos muy buenos comunicadores. Nosotros nos gusta más hablar por gestos. Eso no es muy buena comunicación. Lamentablemente, no le va a gustar a las hermanas, pero las hermanas también, hablar mucho no es buena comunicación, no es lo mismo. Uno puede decir muchas palabras y no terminar diciendo, ¿verdad?, lo que debería decir. Mire, en nuestra porción, en el contexto inmediato que nosotros acabamos de leer, se habla mucho de hablar. Mire el capítulo 4, verso 15. Dice, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí nos da dos ingredientes que debe tener nuestra comunicación para que sea buena como cristianos. Obviamente, eso es un versículo tomado de un contexto más grande. Cuando usted lee en ese capítulo 4 y siguiendo en el 5, usted va a oír que se habla de personas que gritan, maldicen, engañan. Obviamente no vamos a hacer un estudio exhaustivo de la porción, no es el propósito en este momento. Pero
cuando se habla de buena comunicación, para que una comunicación realmente sea buena, tiene que tener dos ingredientes. Tiene que contenerse verdad y amor. Para yo poder decir que yo me he comunicado correctamente con mi esposa y ella se ha comunicado conmigo correctamente, lo que ella me dice y lo que yo le digo tiene que ser primero verdad. Tiene que comunicarse verdad. Pero no es suficiente solamente comunicar verdad, tiene que llevar también amor. Por eso, hay formas de comunicación en el matrimonio que no son saludables. El silencio es una forma de comunicación, ¿usted sabía? Cuando yo llego a mi casa y mi esposa no me habla, ella me está diciendo algo. O sea, ella me está comunicando algo. O cuando yo hago lo mismo, ¿verdad? Yo estoy comunicando algo, pero no es una muy buena manera. ¿Por qué? No está comunicando amor, está comunicando una verdad. Hay algo que está mal, pero no se hace con amor. Es una mala forma de comunicación. Los secretos son mala forma de comunicación. Si cada vez que mi esposa pasa por mi lado, yo apago el teléfono y miro para arriba, eso comunica que hay algo, hay un secreto. Eso no es muy bueno. La hipocresía, el sarcasmo en la manera en que nos hablamos, dice algo, pero no dice correctamente la verdad y mucho menos se hace en amor. Debemos cuidar nuestra comunicación y asegurarnos que cada vez que me comunico con mi esposa, ella reciba una verdad de parte mía con amor. Sí, yo sé que eso suena como que es una cosa complicada. No, no lo es. Cuando yo le hable para pedirle mi café por la mañana, mis palabras deben dejarle saber a ella que yo quiero café. Pero debe ser con amor. No le puedo estar diciendo, tú nunca me das mi café a la hora, porque le dije que quiero café, pero no le di amor. Eso es un ejemplo tonto nada más, porque a mí me gusta mucho el café, ya los hermanos se dieron cuenta, ¿verdad? Pero la idea es que debemos cuidar nuestra comunicación. El mundo dice que no. El mundo dice que eso no es importante. La palabra de Dios dice que mi lenguaje debe dejar entender la verdad y debe comunicar amor. Obviamente, solamente estamos tratando de diagnosticar el mal, no vamos a dar el remedio. El remedio hay que buscarlo después, todo en la palabra, eso es para otra ocasión. Número 2, un peligro o peligros que usualmente van juntos, que dañan el matrimonio, arruinan el matrimonio. El enojo y el abuso verbal. Le va a tocar a ustedes buscarlo otra vez ahí en la porción donde se habla de eso. Pero el enojo siempre es dañino. Mira lo que dice Santiago. Santiago, capítulo 1, verso 19 al 20 y el 20. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El enojo, la ira, daña el matrimonio. Y cuando yo en el enojo uso mi boca para dañar a la otra persona, eso se llama abuso verbal, también es malo y daña el matrimonio. Eso lo encontramos ahí mismo en Efesios, el capítulo 4, verso 29. Efesios 4, 29.
Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Mira, hermano, todos estos verbos dan por sentado que no se debe. Usted no se debe enojar, usted no debe airarse. Si la Biblia da por sentado que usted no debe entrar en eso, en ese jueguito de que se le calienten las orejas, como dicen los hondureños, de que se le salga el indio, la Biblia da por sentado que usted, como creyente, puede y debe controlar su enojo. No hay excusas. No hay eso de que ese es mi carácter. Así es que yo hablo. No. Usted como creyente ya no tiene el lujo de citar a Freud, que fue que el ambiente lo hizo así. No. Usted como creyente tiene que decir: yo soy una nueva criatura y no voy a vivir y dar rienda suelta a mi enojo. Mire qué es lo que pasa. O mejor lo hacemos de esta manera. ¿Recuerdan a Caín después que mató a Abel? ¿Cuál fue la pregunta que Dios le hizo? Primero, a Caín: ¿dónde está tu hermano? Eso delató en Caín un hecho. Y a Caín no le gustó mucho, ¿verdad que no? Porque a Dios no le podía mentir. ¿Qué había hecho él con su hermano? Lo había matado. ¿Y qué pasó con Caín cuando Dios le dijo la consecuencia? Debo ir más para atrás. Caín siguió enojándose, pero ya Caín estaba enojado desde antes. ¿Recuerdan la primera pregunta que Dios le hizo a Caín? Me fui más adelante, dañé la ilustración. La primera pregunta de Caín, de Dios a Caín, ¿cuál fue? ¿Recuerdan cuando los dos trajeron la ofrenda? Dios vio con buenos ojos la de Abel y no la de Caín. ¿Y qué pasó con Caín? Dice la palabra: su rostro se demudó, se enojó, en otras palabras. Dios notó que se había puesto colorado en las orejas y le preguntó: ¿por qué te enojas? En otras palabras, esa pregunta tenía como fin que saliera la razón para el enojo, pero no encontramos una respuesta de parte de Caín. Y Dios todavía tiene que seguir tratando con Caín, haciéndole más preguntas. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Todo eso, y la sangre de tu hermano. Y terminando con que no lidiaste con el problema que te causó el enojo, y es que tú querías estar tú en el trono. Tú querías que las cosas se hicieran a tu manera. Esa es la raíz del enojo. Hermano, cuando usted se enoja, mire y conteste usted la pregunta: ¿por qué te enojas? Porque las cosas no se hicieron como yo quiero. ¿Quién está en el trono? Yo. Quité a Dios y me puse yo. Y podíamos pasar mucho tiempo más. La raíz del problema del enojo está en que yo quiero las cosas a mi manera y no me importa por encima de quién tenga que pasar hasta que eso se dé. Te voy a decir las 3 verdades que te tengo que decir y no me importa, con tal de que al final tú hagas lo que yo quiero. Cuando me enojo, pongo mi voluntad por encima de la soberanía de Dios. El enojo y el abuso verbal son maneras de manipular, de controlar y de intimidar a mi cónyuge. Y yo debo evitarlo, si no voy a arruinar
mi matrimonio. El mundo me dice que no, que yo puedo hacer eso. Con total, lo que cuenta es que yo esté feliz. Eso no es lo que dice la Biblia. Otro peligro: amargura y falta de perdón. Lo acabamos de leer ahí en el capítulo 4, verso 31 y verso 32. Dice: quítese de vosotros toda amargura. Mire lo que dice el versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, debemos lidiar con nuestros roces correctamente. Si no, se va a dar amargura. Va a haber amargura en el matrimonio. Cuando se trata correctamente con los roces, con las ofensas que nos hacemos el uno al otro, tenemos que dar el próximo paso, que es el perdonar, como Dios nos ha perdonado a nosotros. Cuando no hacemos eso, cuando dejamos que las ofensas se amontonen, después explotan. Y ahí es más difícil. El Señor está tratando con esto siempre. Cuando usted no me dice, si mi esposa y yo estamos haciendo algo y de repente yo digo o hago algo que a ella no le cae muy bien y ella se lo traga y se queda así, ahora todo lo que yo haga en ese momento inmediato le va a molestar, incluso mi voz. ¿Verdad? Ya está predispuesta contra mí, porque yo le hice algo, yo no estoy consciente y quizás sigo haciendo lo mismo o cosas parecidas y ella guardándosela, hasta que llega y simplemente trago muy duro y explota y de repente todo hay un problema y ahora yo ni siquiera recuerdo lo que hice antes. Y ella entonces ahora está bien enojada conmigo. Cuando antes la última vez solamente me tenía que decir la primera ofensa. Pero yo sé que a veces eso suena hasta jocoso. Pero hermanos, es la realidad de muchos. Que quizás la amargura ya no tenga que ver con el matrimonio, o en el momento no tenga que ver con el matrimonio, pero se ha quedado ahí. Y ahora se sufren las consecuencias. Suponiendo, hermanos, usted sabe que todos nosotros arrastramos, ¿verdad?, nuestra crianza, arrastramos el pasado, porque aunque nosotros los creyentes sabemos que en Jesús tenemos una vida nueva, con la vida vieja hay que lidiar, hay que tratar con ella. Hay cosas de nuestro pasado que si no la tratamos van a arruinar, nos han amargado y van a arruinar el momento de ahora. Si usted, como varón, fue criado en un sistema machista y usted se sube a su caballo y no hay quien lo baje, así es que soy, y usted trata de llevar a su esposa, usted como el que lleva el ganado a latigazos, porque así es que se hacen las cosas, hermano, créame, tarde o temprano usted va a arruinar su matrimonio, porque esa manera lo tiene a usted apresado y lleva a la amargura en su propia vida, porque usted sabe que el machista se da cuenta que esa forma, si no se mantiene, lo va a delatar a usted como que usted no es suficiente, y por eso hay que hacer las cosas a su manera. O aquellos que han sido abusados, tanto físicamente como sexualmente. Si usted no trata con eso y lo lleva al matrimonio, usted va a terminar abusando
en ambos, tanto físicamente como sexualmente. Hay que lidiar con eso. Y el antídoto para eso es el perdón. Donde hay ofensas que causan amargura, lo que lo arregla es el perdón. Mire, y no hay una cosa que restaure la relación como el perdón. No hay palabras más dulces. Aquel que ha sido ofendido o aquel que ha sido dañado, ambas cosas trabajan de la mano. Si yo soy el ofensor y yo pido perdón, yo encuentro un oasis cuando me dicen te perdono. Se siente bien el haber entendido que dañé, pero que el otro no tiene nada contra mí, me perdona. Pero se siente muy bien también cuando se nos quita el peso y ya no está en mis manos por cuanto yo perdoné. Ya no es mi carga, la dejé. Para que haya matrimonios saludables, esta dinámica tiene que darse. Si usted se siente ofendido, no se lo trague. La Biblia nos enseña, no tenemos tiempo para mirar todas las porciones. Mateo 6, 14, Mateo 18, desde el versículo 21 en adelante. Eso tiene que ser realidad ahora, porque el prójimo más cercano a mí es mi esposa. Y si mi prójimo me ofende y yo no digo nada, ¿qué va a pasar? Ese prójimo se va a convertir en enemigo. Y el enemigo lo que va a querer es destruirme. ¿Cómo voy a estar yo viviendo en casa con un enemigo? No puede funcionar. Nos movemos para la próxima, si no terminamos a las 40. La inmoralidad sexual daña el matrimonio. No dije que va a daña el matrimonio. Y la inmoralidad sexual comienza en el pensamiento, según nos dijo el Señor Jesucristo, en Marcos 7, Mateo 5. No guardar estos versos acerca de mantenerse puro, incluso en nuestros pensamientos, en cuanto a lo sexual, es como querer andar en arena movediza. Tarde o temprano terminas hundido. Tú y yo tenemos que guardarnos puros en cuanto a lo sexual. Aquí hay muchísimo que decir. Quisiera decir mucho más. No hay tiempo. Mire, solamente digo esto. El matrimonio no fue diseñado con el divorcio en mente. Cuando Dios pensó en el matrimonio, no le puso una puerta de escape llamada divorcio. No hay tal cosa en el matrimonio. Si bien es cierto, hay porciones en la Escritura que parecen dar lugar al divorcio. Por eso digo parecen. Es a propósito, no me estoy equivocando y no quisiera pararme en los zapatos de los o en los pies de los hermanos ancianos de este lugar. La Biblia no dice que incluso la inmoralidad sexual debería terminar en divorcio. No, lo óptimo en el matrimonio, incluso cuando se llega a la inmoralidad sexual o a la impureza sexual, es el perdón y la reconciliación. A eso apunta toda la enseñanza bíblica.
debería terminar en restauración. No es siempre los casos, por eso está esa pequeña concesión de parte de Dios, de que cuando hay inmoralidad física, sexual, puede haber un divorcio. Pero ¿sabe lo que pasa aún en ese caso? Eso que Dios unió y que por la inmoralidad sexual se rompe, hay daños irreparables. Y lo dejamos ahí. Por eso debemos cuidar con toda atención nuestra pureza sexual. Por favor, chequeen sus teléfonos. No le pongan códigos que el otro no sepa. Mire, no para yo ponerme como ejemplo, pero mis hijos pueden ver todo lo que yo hago en este teléfono. Se carga donde todos en la casa lo pueden mirar. Es más, ellos saben usarlo más que yo. Yo le di en mi iPad a los muchachos ayer. Necesito ver 2 o 3 apps a la misma vez. No sé cómo hacerlo. Y ellos me enseñan, papi, así. Por favor, no dejemos que la tecnología que nos hace tan fácil, nos la pone tan fácil para ser impuros moralmente, arruine nuestro matrimonio. Guardémonos. La pornografía abierta y la que no es tan abierta está arruinando muchos matrimonios. Guardémonos, hermanos. El abuso de drogas y el alcohol daña el matrimonio. Dirán ustedes, pero tú estás hablándole a cristianos. ¿Cómo que abuso de drogas y de alcohol entre cristianos? Ay, hermanos, si ustedes supieran las estadísticas de matrimonios cristianos que hoy día están lidiando con el alcoholismo y con las drogas. Da pena, pero es cierto. Y todo comienza cuando nos olvidamos que en Gálatas 5 se menciona la borrachera como una obra de la carne. Y nosotros pensamos que como nosotros somos creyentes, podemos dominar el vino. Y terminamos siendo nosotros dominados por él. O cualquier otra cosa. Mire qué es lo que pasa. Como nosotros vivimos tan ocupados aquí en este país o en cualquier otro lugar, a veces caemos ¿recuerdan cómo comenzamos? Valores de este mundo que quieren dañarnos. Creyéndole al mundo aquello de que si yo tengo un mal día en el trabajo, hasta que yo no me bebo una cerveza tranquilo, no voy a dar ese bajón que necesito para poder descansar. Y comienzo a depender de una cerveza para poder dormir tranquilo. O que hace mucho calor y hasta que yo no haga ciertas cositas no me voy a sentir bien. Eso es lo que el mundo nos está diciendo. Y nosotros le creemos al mundo y dejamos que eso comience a entrar en la vida normal del matrimonio. Y cuando yo dependo de cualquier cosa que no sea mi Señor Jesucristo para mi bienestar, estoy andando mal. ¿Qué pasa con esas cosas? Que comienza con una, pero una pronto ya no va a ser suficiente. Voy a necesitar 2. 2 no van a ser suficientes, 3. Hasta que estoy encadenado a la dependencia de alguna sustancia fuera de mí para mi bienestar. ¿Qué le dice eso a mi cónyuge? Tú no eres suficiente. ¿Cómo es posible que yo para poder dormirme al lado de mi esposa necesite una cerveza? Eso le dice a ella de una manera muy sutil que ella no es suficiente. Y lo mismo viceversa, si es ella que lo necesita. Si cualquier cosa de afuera comunica a mi cónyuge que ella o él no es suficiente, ya estamos dañando el diseño de Dios.
Voy a saltar algunas que yo tengo aquí. Estas no son necesariamente todos los peligros, hay más. Me voy a saltar algunos. Si alguno quiere, después yo le puedo pasar estas cosas que yo encontraba ahí en la porción. Una que menciono rápido: la competencia en el matrimonio en vez de cooperación daña el matrimonio. ¿Qué yo quiero decir con competencia? Muchas parejas, o no debo decir muchas, si nos ponemos en la carne todos, o sea, si mi esposa y yo nos ponemos en la carne, va a ser una competencia. Porque lo natural mío es querer dominarla. Y lo natural de ella es querer dominarme a mí. Eso es competencia. Entonces yo voy a hacer todo lo posible para dominarla, para que ella haga lo que yo quiero. Y lo natural de ella es querer hacer todo lo que ella pueda para querer dominarme a mí. Cuando nos ponemos en ese plano, no somos cónyuges, somos contrincantes. Y es una competencia. A ver quién puede más. Si ella se va con sus amigas este fin de semana, el fin de semana digo yo, me toca a mí. Y me voy con mis amigos. Para ver cómo se siente que te dejen en la casa con los muchachos todo ese fin de semana. Eso es una competencia. No debe ser así. Eso va a arruinar tarde o temprano el matrimonio. Le decía que solamente lo mencionaba. Esta es muy, muy importante. La irresponsabilidad financiera daña el matrimonio. Si usted es irresponsable con lo que el Señor pone en sus manos, en lo que tiene que ver con posesiones materiales, eso va a arruinar tarde o temprano el matrimonio. Lo dejamos ahí. Malgastar el tiempo que el Señor nos ha dado daña el matrimonio. Ahí mismo en Efesios 5 se nos insta a redimir el tiempo. ¿Cómo malgastamos nosotros el tiempo? Cuando no ponemos cada cosa en su lugar y dividimos el tiempo de manera equivocada. Quizás no parezca malgastar el tiempo cuando usted dedica demasiado tiempo a trabajar, porque usted está, según usted, proveyendo para la casa. Pero si usted, para poder trabajar, todo lo que usted, según usted, necesita, les roba tiempo a la familia, les roba tiempo a la obra del Señor, está malgastando el tiempo. Cuando usted tiene demasiadas actividades en su día, es malgastar el tiempo. Cuando usted no permite tiempo para pensar usted mismo, usted está malgastando el tiempo. Si todo lo que su tiempo está gastado en recibir estímulo de afuera, con los headphones oyendo música, con los headphones oyendo un mensaje, parado o sentado ahí oyendo un mensaje, donde sea siempre algo de afuera, y usted no toma tiempo tranquilo usted para leer y meditar la palabra de Dios, usted está malgastando el tiempo. Y eso va a terminar dañando su matrimonio. Satanás aprovecha todas estas situaciones para susurrarnos al oído: el problema es el otro. En medio de todas esas actividades, de todo ese usar de nuestro tiempo, que no toma en cuenta el bienestar de mis familiares, específicamente de mi esposa. Una más y vamos concluyendo. La mundanalidad daña el matrimonio. No vamos a buscar versículos que nos dicen que somos mundanos. Vamos simplemente a definir qué queremos decir con mundanalidad. Mundanalidad es adoptar los valores, metas y maneras del mundo y permitir que esas cosas modifiquen mi conducta.
Yo soy mundano cuando yo veo un valor en el mundo y yo lo hago mi valor. Yo veo una meta que las personas del mundo se ponen y yo la hago mi meta. Cuando yo veo maneras del mundo hacer cosas y yo las hago mías. Y eso es lo que yo soy de ahora en adelante. Cuando la Biblia muy claramente me dice que los valores, las metas y las maneras de Dios son las que tienen que estar determinando qué yo hago. Les propongo solamente unos ejemplos que han entrado al matrimonio, que son del mundo y están dañando el matrimonio. El mundo dice que el matrimonio es para hacerme feliz. ¿O no? ¿No han oído eso ustedes en el mundo? Que la gente se casa para ser feliz. Yo tengo un amigo que cuando estábamos bastante muchachos, él decía, el matrimonio es para gozar. Eso es lo que el mundo dice. Dios dice, el matrimonio es para traerme gloria en primer lugar. Mi matrimonio, tu matrimonio, debe ser, en primera instancia, para traer gloria al nombre de Dios. En todo aspecto, todo lo que tiene que ver con mi matrimonio, mi casamiento con mi esposa, la vida que ahora compartimos, la crianza de mis hijos, de nuestros hijos. Todo eso debe ser para que Dios reciba gloria, para que en esa ofrenda que yo le traigo a Dios, Él se complazca, para que el humo que se vea subiendo, los demás lo vean y digan, wow, para Dios. No para hacerme a mí feliz. En ocasiones requerirá de mí que yo no me sienta bien, pero que Dios esté agradado. No para hacerme a mí feliz. El mundo dice que los papeles o los roles no importan siempre y cuando se pongan de acuerdo. Dios dice no. Los maridos deben proveer un liderazgo amoroso y las esposas deben respetar a sus maridos. Punto. Mire, nosotros vivimos en una sociedad que se ha encargado de decirnos que no, que eso no es verdad. Que la mujer puede ser la que mantenga la casa y que el hombre se quede en casa criando los hijos y que eso no importa siempre y cuando los dos decidan hacer eso. Mentira, no es verdad. No va a funcionar. Así no fue que Dios lo diseñó. Y me perdonan si alguno está en esa situación. No funciona así. Usted como varón debe ser el proveedor. Si lo que usted gana no es suficiente como para cumplir su papel, arregle la situación. Vaya a la escuela, busque 2 trabajos, pero provea. Le toca a usted proveer. Punto. Eso es lo que Dios dice. Ese punto no es negociable con Dios. A usted le toca proveer. Si usted no puede, si los gastos que ustedes tienen no permite que su esposa se quede en casa y ella tenga que trabajar, por favor, háblenlo para que siempre sea usted el proveedor y su lugar de proveer no sea amenazado por el trabajo de su esposa, porque tarde o temprano eso va a destruir su hogar. Hermana, si usted piensa que usted se rebaja cuando su papel en casa es la de criar a sus hijos, vuelva a leer la Biblia. Vuelva a leer la Biblia. No hay un llamado más alto aquí en la tierra para una mujer que poder presentar a sus hijos como una ofrenda a Dios por haber hecho un trabajo tremendo. Solamente hay que pensar en el trabajo que hizo. Vamos a poner uno solo. Ana con Samuel.
Y eso que Ana tuvo a Samuel solamente algunos años. Pero usted sabe la altura, la calidad de hombre, de siervo de Dios que fue Samuel. ¿Quién logró eso? No fue Elí, porque Elí fue un fracaso como padre, ¿verdad? ¿Quién fue? Ana. La recompensa de Ana por haber hecho bien su trabajo como madre, Dios la dará. Y usted, hermana, piensa que usted se rebaja cuando usted deja la oficina en la que usted trabaja porque sus hijos necesitan que usted los críe para la gloria de Dios. Revise eso, deje de comprarle esa mentira a Satanás y al mundo. Créale a Dios. El mundo dice que usted debe defender sus derechos. Dios dice, pon los derechos y el bienestar de los demás, específicamente de tu cónyuge, antes que los tuyos. El mundo dice que no. El mundo dice, las cosas son, lo mío va primero. No, hay un decir, no lo voy a decir, ¿verdad? De que lo mío es mío y nadie me lo quita, ¿verdad? No es el espíritu en el que nosotros debemos vivir. Eso no nos enseña la palabra de Dios. Y nosotros hemos dejado que el mundo en esto nos condicione. Y llegamos a pensar igual que el mundo. Y a ponernos las mismas metas que el mundo pone, cuando no. Mira, hermano, yo no tengo nada en contra de que la mujer trabaje, de que se prepare. Pero si tienes que escoger entre criar a tus hijos y tu carrera, escoge criar a tus hijos para que te ajustes al plan de Dios. Alejarse de Dios daña el matrimonio. Vayamos a Gálatas. Capítulo 5, ya lo cité, pero vamos ahora a leer. Gálatas 5:22 nos da, la mayoría de ustedes saben, ¿verdad? El fruto del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire, si yo le preguntara a las hermanas, y no quiero que lo hagan, levanten la mano, ¿a cuál de ustedes le gustaría estar casada con un hombre que despliegue amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre, templanza? La mayoría levantarían las manos, ¿verdad que sí? Si no todas, ¿verdad? Y si hago la misma pregunta a los varones, ¿le gustaría a usted estar casado con una hermana, una mujer que su carácter sea de esta manera? Todos levantaríamos la mano de inmediato. ¿Saben qué da eso? O sea, ¿cómo se produce eso en la vida de una persona? Estando cerca a Dios, estando lleno del Espíritu Santo. Lo contrario a eso se llama en nuestra porción las obras de la carne. Y le leo la lista de las obras de la carne. Verso 19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Daña eso el matrimonio? Sí. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Hermanos, mientras más cerca de Dios usted esté, mejor cónyuge usted será. Mientras más se aleja de Dios, más en peligro está su matrimonio. Así de simple. Por más espiritual que usted sea, si usted comienza a alejarse de Dios, está dañando su matrimonio. La palabra de Dios nos propone las soluciones
a cada uno de estos problemas. Mire la joya de versículo que nosotros tenemos en Proverbios, capítulo 2, verso 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Aprendas ese versículo. Porque Jehová da la sabiduría para saber identificar los peligros y aplicar la medicina que se encuentra también en su palabra. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En nuestra porción con la que comenzamos, versos 15-17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. La solución a nuestros problemas matrimoniales están en la palabra de Dios. Y nos toca a nosotros ir a esta palabra y en oración al que da la sabiduría, pedirle que nos dé entendimiento, soluciones para nuestros problemas. Si no, nuestros matrimonios no serán para la gloria de Dios. Terminamos con esto. 2 puntos de acción. 2 puntos de acción, nada más. El primero, si tú no estás pasando tiempo bajo el sonido de la palabra de Dios, debes comenzar hoy. No mañana, hoy. Ir a tu casa, confesarle al Señor que has dejado que otros valores determinen tu conducta y comenzar a leer la Biblia. No de pasada, no leer un devocional diario, no. La palabra de Dios, leerla, para que ésta determine tus valores y determinar obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y número 2, siéntate con tu esposo, siéntate con tu esposa. Y en oración también determina cuál de estos peligros que nosotros hemos mencionado son un peligro eminente para tu propia vida. Confiésalo delante de Dios y determina encontrar en la palabra la solución a ese problema. Sea cual sea, la palabra de Dios nos da la solución. Solamente dos acciones, bien serias, ¿sí? Vuelve a estar en este libro, bajo el sonido de la palabra de Dios, y habla con tu cónyuge y determina qué peligros amenazan tu matrimonio hoy día. Y pídele a Dios que les ayude. Que el Señor bendiga su palabra.